Jesús. Le damos gracias a Dios por un nuevo día. Amén. Amén. Gracias por estar aquí. Me gozo cuando la hermana me dice, los hermanos tienen que entender que la escuela dominical es la columna vertebral del cristiano, vive Jesús. Y es aquí, ¿verdad?, donde venimos a aprender de Dios. La palabra dice, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Conocimiento de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Hoy seguimos bajo el tema la pareja ideal. Así que vamos a ver hasta dónde el Señor nos lleva a través de su palabra. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, Señor. Padre, te honramos. Hemos venido, Señor, en expensa no tan solo de buscar algo de parte tuya, sino que hemos venido, Señor, en libertad y con manos santas, a adorarte, a exaltar tu nombre, Señor, y a decirte cuán bueno eres, cuánto te amamos y cuánto te necesitamos en nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos. Yo pongo todas mis limitaciones en tus manos, porque tú las conoces una a una. Te pido, Señor, que seas tú usándome como tu vaso y me permitas, Dios, en libertad, pasearme por la Escritura, Padre Santo, para que Señor, enseñanza de esta mañana, no tan solo que haya traspasado mi corazón, sino que traspase a cada uno de los que aquí estamos y de los que nos estarán sintonizando, Señor, por las redes sociales. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Bendice a cada uno de los hermanos que ya aquí, Señor, temprano ha llegado para darte este primado maravilloso. Y aquellos que están de camino, bendícelos de igual manera, Señor. Padre, la gloria y la honra es tuya porque tú eres merecedor de ella. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, te invitamos a que tú tomes el control total de este día y de este servicio. En el nombre de Jesús, amén. Puede sentarse. Y hoy vamos a ir a Proverbios. Proverbios capítulo 31, verso 25. Porque la semana pasada había hablado de dos ingredientes que necesita el hombre y la mujer de Dios, y voy a recalcarlo, de Dios, para que puedan tener una familia sana. ¿De qué vale, verdad? Para tener una familia sana, primero tenemos que sanar ¿qué? Las parejas. Si las parejas no estamos sanas, no esperemos familia sana. Amén. Así que vamos a ver qué nos dice hoy Proverbios, donde vamos a estar hablando de la segunda característica que el Señor le pide al hombre y a la mujer para que sean una pareja ideal. Y dice así, bendición, hermano Tony. Estamos contentos porque tenemos visita en la escuela dominicana. Amén. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Jesús. Así que Proverbios 31, 25 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Wow. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Y pueden sentarse, quiero resumir un poquito lo que estuvimos hablando el domingo pasado, para ir con el mismo flow, para ir con la misma idea. Y el domingo pasado estuvimos hablando sobre el primer requisito que Dios exige para que seamos una pareja ideal. Y fíjense que no estoy hablando ni de él ni de ella, porque aquí se necesitan dos. Toda relación se necesitan dos, ¿verdad? Así que, y hablamos de la sabiduría. Y estuvimos utilizando a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Que dice: vosotros maridos,
igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a lo mejor como a vaso más frágil, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Alaba. Así que ahora en adelante, cada vez que usted, varón, se postre de rodillas a orar, pregúntele primero a su pareja si están bien. Y también nos basamos en Proverbios 14:1, que dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. En otras versiones, la derriba. Así que estuvimos hablando de la sabiduría todo el domingo pasado. Vimos todo lo que la palabra nos enseña. Vimos a través de la palabra que Dios a los dos le pide sabiduría, que sean sabios. A mí una vez una persona me dijo: no, porque es que Dios a la mujer le dio sabiduría y al hombre le dio fuerza. Yo creo que esta persona nunca había ido al gimnasio. ¿Vio? No, hermano. Dios le ha pedido sabiduría a los dos. ¿Y quién es el que da la sabiduría? Dios. Y nosotros, como hombres y mujeres de Dios, tenemos que ir a la fuente de la sabiduría. Amén. Porque hoy habemos papás que cuando oramos, aún nuestros hijos pequeños, yo no sé, yo lo hice. Y yo tengo 4 hijos varones. Y yo siempre oraba al Señor desde que ellos nacieron y decía: Señor, la mujer que tú estás preparando para ellos, que sea una mujer llena de ti, que sea una mujer que te ame sobre todas las cosas, y prepáralas para lo que ellas van a recibir. Y de igual manera, prepara a mis hijos de manera tal que ellos estén capacitados para recibir lo que tú estás preparando. Pero antes, eso somos nosotros ahora. Antes eso no se oraba. Y estuvimos hablando, ¿verdad?, de que somos unas mamás que en la casa ni el león ruge más que nosotras. Somos las que esto es lo que hay que hacer y todo el mundo se tiene que someter a lo que hay que hacer. Y si no lo hace, nos enojamos, peleamos, duermen en el mueble, ¿verdad? Nadie mire para el lado porque esto no es aquí, esto es de Georgia para arriba. Y entonces habemos mujeres, mire que yo me estoy incluyendo, habemos mujeres que, óigame, hay que cogernos miedo, somos temerarias. Y entonces, ¿qué está viendo mi hijo? Mi hijo está viendo a la temeraria, ¿verdad que sí? Mi hijo está observando este modelo de mujer. Y cuando mi hijo crezca, ¿qué él va a buscar? Ese estilo de mujer, porque ese es el único modelo que ha tenido. Y entonces después nosotras nos molestamos y después odiamos las nueras, porque la nuera abusa de nuestro hijo y él es tan bueno. Y el pobrecito hijo mío, óigame, doble el lomo trabajando y mira cómo la mujer lo trata. Pero la responsable soy yo, porque ¿cuál fue el modelo de mujer que yo le di? Y automáticamente él, ¿qué va a buscar? Alguien que se parezca a mamá. Igual con el niño y papá, igual que la niña y papá. Cuando, ¿verdad?, papá le gusta que se cree que todo el mundo es hijo de él y no sabe tratar bien como vaso frágil a la esposa, óigame, y le habla a la mujer como si ella fuera la hija. ¿Usted sabía que eso pasa en muchas relaciones? Y la esposa no sabe con quién llega a la cama, si con el pai o con el esposo. Porque hay hombres que les gusta escogerle la ropa. No, eso no. Cámbiate. Y la mujer deja de ser ella, solamente para estar bien en la relación. Cuando pierde
identidad. Y no hay cosa que haga más daño a una relación que usted pierda su identidad. Fíjense que Dios nos ama tanto y ha hecho tanto por nosotros, pero cuando venimos a Dios, aún siendo siervos de Él, Dios deja nuestra identidad, no la toca, ese es nuestro libre albedrío. Pero nosotros a veces queremos actuar más allá que Dios. Y hay personas que por complacernos dejan de ser ellos y nosotros aún así no lo vemos. Y estuvimos hablando de la sabiduría y dijimos que la sabiduría trae sensatez y prudencia. Y dijimos que ¿qué era sensatez? Y es importante que lo repitamos, hermano, para poder entrar a la próxima, que es honor. Y una va de la mano con la otra. Y dijimos que sensatez era buen juicio, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. Eso es sensatez, hacer las cosas con prudencia, hacer las cosas con un buen juicio. No lo que a mí me conviene, no lo que yo quiero, no lo que yo exijo, sino lo que es mejor para ambos. Fíjense que yo no estoy mencionando los hijos, porque los hijos son el resultado de lo que son papá y mamá. Así que sensatez, tomar decisiones buenas, y es conducirme de manera madura. Y prudencia, que es otra cosa que trae la sabiduría, es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades. O sea, antes de actuar, voy a pensar. Antes de hablar, voy a pensar. Antes de tomar decisiones, voy a pensar. ¿Qué voy a pensar? Los pros y los contras. ¿Cómo puede beneficiar? ¿De qué manera puede afectar? ¿Los puntos van a afectar son más o son menos? Entonces, yo creo que esto es conveniente, pues déjame sentarme con mi pareja, porque esta decisión la tenemos que tomar entre los dos. No es malo, hermano, sentarse con su pareja a tomar decisiones, porque al final cada decisión que se toma los afecta a los dos. No afecta a una sola persona. La prudencia también, hermano, es la capacidad de tomar riesgos posibles que puedan conllevar a modificar o adecuar la conducta para no recibir o producir perjuicios. O sea, que todo lo que yo hago, que todo lo que yo digo, que todas las decisiones que yo tome, yo las voy a tomar de manera tal que no haga daño. Porque no es que yo daño directo la relación, pero si yo daño a mi pareja, automáticamente la relación se daña. O sea, usted no puede hacer nada, usted no puede tomar decisiones sin que su relación se vea afectada, o de manera positiva o de manera negativa. Si usted toma una decisión en su trabajo, porque es su trabajo, y su otra mitad no le tiene que interesar porque es su trabajo, y usted tomó la decisión, pero la decisión tuvo una reacción negativa, ¿se afecta a su pareja o no se afecta a su pareja? El que usted toma una decisión en su trabajo y las consecuencias sean negativas, se afecta la economía de la familia. ¿Usted vio? Por una decisión que usted tomó solo. Ahora se afecta a todo un núcleo familiar. Por eso es bueno sentarse, hermano. Es su trabajo, qué bien, es su trabajo, pero todo lo que usted haga, aún dentro de su trabajo, afecta a la economía de su casa. Y si usted se enojó porque salió mal lo que usted esperaba, no espere llegar a su casa
Ay, mami, qué buena estás, ay, qué linda. Usted va a llegar, ¿usted sabe cómo? De mal humor, sin gozo. ¿Y qué va a pasar con todos esos malos pensamientos, esas malas emociones? ¿A dónde se van a vaciar? En su casa. En su casa. No, yo lo dejo en mi carro. Pues si salieron a comer, salieron los dos juntos, ¿dónde dejó la? Recuérdese que dejó el mal humor en el carro. Y si se montó con ella a ir a comer, el mal humor los está esperando en el carro. ¿Usted vio? Siempre vamos a afectar a mi pareja en todas las decisiones que yo tome, positivo o de manera negativa. ¿Qué más estuvimos hablando el domingo pasado sobre la sabiduría? Dijimos también Santiago 3:17, que es mi favorito. Santiago 3:17, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía. O sea que la sabiduría que viene de parte de Dios no es sabiduría de hombre, ¿ok? Y se supone que si usted es un hombre de Dios y es sabio, y si usted es una mujer de Dios y es sabia, en su relación haya pureza. O sea, no haya maldad, no haya egoísmo. ¿Usted vio? Es un amor puro. Es el amor que todo lo soporta. Es el amor que todo lo puede. Ese es el amor puro. ¿Usted vio? Entonces, si hay amor puro, hermano, que no hay... ¿Usted sabía que hay parejas que sienten celos hasta ministeriales? Yo he visto parejas romperse. No, que el llamado es mío, no, que el llamado es mío, no, que eso. Y antes de comenzar el ministerio están divididos. Yeah. Así que si mi amor es puro, mi relación es pura, es que pacífica. Es una cosa que una es relación de la otra. A consecuencia de que en mi relación hay un amor puro, hay una convivencia pura, es pacífica. Y a veces la gente nos dice, no, yo nunca he peleado con mi esposa. Chacho, qué embustero eres. Chacho, qué mentiroso eres. No les creemos. Pero nos dice la palabra que si nuestra relación es sabia y hay pureza en nuestra relación, es que, porque fíjese, dice primeramente pura, después pacífica. O sea que hay un monte, ¿verdad? Hay un orden. ¿Qué es ser pacífico? Ser pacífico es, hermano, no es que vamos a estar de acuerdo en todo, somos personas diferentes. Y vemos las cosas desde puntos de vista diferentes. Pero eso no quiere decir que somos enemigos. Eso no quiere decir que hoy tú duermes en el mueble. Eso no quiere decir que te acostaste en la cama, pero ni me toques ni me mires, tu respirar me molesta. ¿Usted vio? Pacífica. Que aún las cosas en las que no estamos de acuerdo, las podemos dialogar en amor. Las podemos dialogar como personas prudentes y sensatas, que vamos a buscar entre los dos lo mejor para los dos. Y llegar a un punto medio, donde ambos entendamos cuáles son las consecuencias negativas y cuáles son las consecuencias positivas y tener la capacidad de afrontarla. Y así nadie sale, no, que es tu culpa, la mujer que me diste, no, que es tu culpa, que yo no te puse un puñal para que lo tomara. ¿Usted vio? Es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos. Esto significa, hermano, que desde que usted entra a la iglesia y todo el mundo quiere su matrimonio.
Ay, están, oye, pero a la verdad que muchos se aman. Wow, qué bien se tratan. Mira, todavía él le abre la puerta. Están recién casados porque todavía él le abre la puerta. No, tenemos 15 años de matrimonio. Y todavía tú le abres la puerta, muchacho. Y todavía le abre la puerta, ¿verdad? ¿Usted vio? Y entonces, hermano, y dar fruto es que todo el mundo anhela un matrimonio como el suyo. Todo el mundo anhela una relación como la que usted lleva. Y todo el mundo cuando va a empezar a buscar consejo, no, espérate, este matrimonio es de buen testimonio. Yo creo que ellos son los que nos pueden ayudar. ¿Usted vio cómo Dios va obrando? Y entonces, ¿qué? Van a haber más parejas que van a querer que su consejo porque ustedes son sabios. Y todo el mundo está viendo la manera sabia en que usted trata su relación. Y entonces comienza el Señor a ¿qué? A usarle. Su relación comienza a dar fruto. Frutos en los que los ven y frutos en sus hijos. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía. De otra manera, hermano, cuando las cosas son falsas al final, siempre nos vamos a dar cuenta. Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y si usted está aquí en la casa de Dios fingiendo que su matrimonio es el mejor, que lo están buscando para llevarlo a Hollywood, y en su casa usted, óigame, al final nos vamos a dar cuenta que su matrimonio es una farsa. Que usted es un hipócrita. Que es pura apariencia, exactamente. Usted vio, siempre, porque es que no hay nada oculto que no salga a la luz. En un momento dado se nos va a olvidar. Mire, acuérdese que hace un mes atrás yo estuve hablando del body language. De que muchas veces nuestro cuerpo habla más que nuestra boca. Y que no tenemos que abrir la boca para que otro vea que nos estamos matando a punto de mordernos. Ya. Que él hizo algo y allá ya está. Hermano, si pusiéramos aquí un interpretador de body language, uy, revelaría cosas que, sí. Y allá él hizo algo y tú estás aquí. El body language. Siempre vamos a dejar saber de alguna forma u otra si verdaderamente somos hipócritas en nuestra relación o no. Siempre. O si no es él. No. Mire, o si no él está sentado al lado de ella y están aquí. Si usted ve un gabán o una camisa más larga de un lado, es que ella lo tiene a millón ahí. O al revés, si usted ve que el traje de ella está más largo de un lado, no es el diseño, es que él está sentado al lado de ella, mire. Compórtate y toma tu lugar. A codazo. Si nos sacan placa a las costillas, olvídese. Sí. Hermano, es que la Biblia es clara. No hay nada oculto que no salga a la luz. Y muchas veces dentro de la iglesia no hablamos porque queremos aparentar que nuestra relación es la mejor. Pero nuestro body language, lo que decimos con el cuerpo, nos dice, muchachos, están más divididos que... Ellos aparentan ser David y Jonatán, pero tú no sabes que son Saúl y David. Sí. Y entonces tenemos que aprender, hermano, cuando pedimos sabiduría de Dios, mire
todos los cambios que trae nuestra relación. Estuvimos y hoy quiero tocar Proverbios 31:26 para seguir con el de honor. Y Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Alaba a la mujer virtuosa. Proverbios 31. La mujer virtuosa. 31:26. 26. Abre su boca con sabiduría. O sea que todo lo que dice, óigame hermano, sale ungido. Aunque sea el regaño, oye, no me gustó lo que hiciste. ¿Verdad? Y yo hablaba con mis estudiantes de instituto que muchas veces queremos resolver un problema, pero vamos donde la persona. ¿Tú sabes qué, Patricia? Tú hiciste algo que a mí no me gustó. Tú, hermano, y cuando hablamos por primero el tú, ¿qué hace la persona? Automáticamente, ¡fum!, puso una pared. Porque ese tú hiciste, no, porque tú dijiste, no, porque tú hiciste hace 13 años atrás, ¿no te acuerdas? Y él, 13 años atrás. ¡Ay, no! Que tú me hiciste, que tú dijiste, que tú. Mire, hermano, y cuando sacamos el tú, la persona automáticamente traza una pared de frente, porque se siente que acusada, señalada. ¿Usted vio? ¿Y qué pasa? Ya ahí no te quiero ir. Y usted está bla, 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 y ya la persona tuvo una pared hace rato y la está mirando, pero su pensamiento está no sé en dónde. Ya se paró, ya usted procuró que él levantara o que ella, porque eso es para ambos, levantaran la pared. Y ya que la pared se formó, nada entra, nada sale. Pero cuando usted va, oye Patricia, yo me siento tan incómoda porque yo pienso que yo te ofendí. Yo pienso que tú has cambiado conmigo por algo que yo he hecho. ¿Y qué hace Patricia? No, tú me has notado diferente, Magda. Sí, y yo quiero saber si yo he hecho algo. Y ella, hermano, hasta se le olvida. No, a lo mejor es que soy yo la que estoy mal o yo soy que estoy, ¿verdad?, un poquito ofendida. Y entonces ella automáticamente, ¿qué empieza? A autoanalizarse. Entonces comenzamos a autoanalizarnos. ¿Por qué? Porque ya no creé la pared. Cuando yo voy a la persona con el yo hice, yo creo que yo te herí, yo creo que yo hice algo, porque tu cambio se debe a algo que yo haya hecho. Y ella empieza automáticamente a analizar, espérate, he cambiado, ¿por qué he cambiado? ¿Usted vio? Espérate. ¿Tú sabes qué fue? Es que la otra vez tú me miraste mal y yo no sabía y te quise dar espacio porque yo no sabía. Y se arregló el problema. ¿Usted vio? Así que abre su boca con sabiduría. Cuando hablemos, hermano, a nuestra pareja, antes de abrir la boca, pidamos dirección de Dios. ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Es que me da pena hablar este tema con él o con ella. Señor, ¿cómo yo puedo abarcar este tema con mi pareja sin yo sentirme de la manera en que me siento para que haya libertad de expresión? Para que lo que yo diga no lo hiera o no la hiera. Yo no quiero faltarle respeto, Señor. Tú conoces mi corazón y tú sabes que mi intención no es dañar, sino que mejorar. Pero hermanos, no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque hemos hablado que este es nuestro campo de batalla. Y Satanás conoce este campo mejor que nosotros mismos.
mejor que nosotros. Y como Él conoce nuestras debilidades, comienza en nuestras debilidades a poner alma forjada, fuerte ahí, para acabar de destrozarnos por nuestra área débil. Y si nuestra área débil es hablar sin pensar, usted no sabe todo lo que Satanás pone ahí. De manera tal que cuando entre esa persona por ahí, mira, ¿tú sabes qué? Qué bueno que llegaste porque contigo era que quería hablar. Y comenzamos a soltar, hermano, todo lo que aquí sembramos. Todo lo que Satanás aquí puso. Y con la misma intención, porque si lo puso con coraje, por aquí va a salir con coraje. ¿Usted vio? Si lo puso aquí con intención de dañar, lo que sale por aquí va a herir. Así que dice, abre su boca con sabiduría. Y esta parte me encanta. Y la ley de clemencia está en su boca. Yo no sé si usted sabe lo que es la ley de clemencia, pero aún hasta en los juicios seculares hay ley de clemencia. ¿Y qué es la ley de clemencia? Que usted está pidiendo una oportunidad. Que usted está pidiendo un momento, ¿verdad? Para que a usted se le perdone o para usted perdonar. La ley de clemencia, hermano, es perdón. Esa es la ley de clemencia, perdón. Yo pido clemencia, por favor, tengan compasión. La ley de clemencia trae compasión. La ley de clemencia trae misericordia. Y la palabra dice que, y la ley de clemencia está en su lengua. O sea que entonces ejercitémosla. Y nosotros ejercitamos la lengua ¿cómo? Dándole ese toque cada vez que hablamos con perdón. Mami, ¿de verdad que tú te sientes así? O papi, ¿de verdad que tú te sientes así? Pues así me siento. Y no te habías dado cuenta, mijita. O no te das cuenta, mijo. Si te lo vengo diciendo hace tiempo. ¿En dónde tú estás? ¿Aquí o allá? ¿Usted vio? Y eso va causando, hermano, heridas. Heridas. Y yo una vez le dije a las damas, recuerde que ese es el hombre que usted escogió para toda la vida. Y varón, usted recuerde que esa es la mujer que usted escogió para toda la vida. Óigame, hermano, usted sabe lo que es pasar una vida entera con una persona que me odia. O peor aún, que yo detesto o aborrezco. No, no es bueno. Y tan solo, hermano, eso, acostarme con esa persona que no soporto. Que si suda ropa o suda ropa me molesta. Que si ronca ni te digo. Que si se levanta mucho para ir al baño me desespero, no me deja dormir y ya estoy peleando porque no me deja dormir. Que si hay gente así, no, pero eso acuérdense que esto es de Georgia para arriba. En Florida eso no pasa. Sí, porque ya los de Tampa van a decir, óigame, suéltenos. ¿Usted ve? Y entonces, usted sabe lo que es convivir con una persona y tenerla ahí acostada. Mire, hermano, que hasta la respiración me acuerda quién es y me molesta. Alaba. ¿Usted vio? Y yo sé que eso no pasa. Esto está nada más que en mi imaginación. Pasa. Porque esto es para toda la vida. Yo te decía, ¿y qué? Llévatelo, te lo envío porque yo no voy a resistir tanto. Hermano, esta es la realidad de las parejas. Y de las parejas dentro de la iglesia, porque del mundo no voy a hablar. Ambos tenemos que dar rodillas.
Señor, prepárame para ella. Y ella, Señor, prepárame para él. Pero no, cuando oramos, cámbialo, Señor, cámbialo, cámbialo, cámbialo. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo al Señor que lo haga para nuestro SAI. Pero no le pedimos al Señor que nos haga a nosotras para el SAI de ellos. ¿Usted vio? Cuando la oración debe ser, Señor, cámbiame, cámbiame a mí. Hazme a mí merecedora de Él. Hazme a mí, del SAI de mujer que Él necesita. Y si Él orara, Señor, cámbiame a mí. Hazme merecedor de esta mujer. Cámbiame a mí. Yo quiero ser el SAI del hombre que ella se merece, que ella necesita. Y si cada cual cuando oramos le pedimos a Dios que nos cambie y que nos transforme, usted va a conocer un límite diferente que usted no conocía en su relación. ¿Y cómo tú sabes? Porque ya yo pasé por ahí. Yo una vez, un año llorando, Eddie, Señor, cámbialo, 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 porque si es que Él no cambia, yo me voy. Ya yo no puedo más. Señor, cámbialo, cámbialo. Y un día el Señor me habló y me dijo, mi sierva, tu corazón es mío. El corazón de Él a mí no me pertenece. Yo puedo trabajar en el tuyo, en el de Él no. Pídeme que te cambie a ti. Y desde ese día yo entendí, hermano, que la oración la estaba haciendo mal. Y cuando yo entendí que yo era la que tenía que cambiar para Él, entonces mi esposo, que no creía en Dios, ahora comienza a ver un cambio y ahora se siente intrigado. Espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Usted vio? Y entonces el Señor me permitió a través de mi cambio, y yo llevaba años en la iglesia, a través de mi cambio, mi esposo dijo, oh, hay algo diferente que me gusta. La ropa que te estás poniendo me gusta. Y entonces comencé que a través de mi testimonio a ganarme a mi esposo. Y la gloria sea para el Señor, que el Señor me dio la oportunidad de pastorearlo y fuimos ¿qué? Uno solo. ¿Usted vio? Pero el Señor me tuvo que hablar a mí. Mi sierva, tu corazón es mío. O sea, yo tengo más facilidad de trabajar contigo que de trabajar con Él. Cambia la oración. Porque la oración que está haciendo no está funcionando. ¿Ok? Venía yo para la casa y quería acabar, ¿me entiendes? Entonces yo estaba orando siempre, por favor cambia a mi esposa, Señor, te lo dejo, ¿verdad? Entonces llegó el momento que le dije yo, eso me está tocando mucho porque es cierto lo que está hablando usted. Dije, Señor, ayúdame a cambiar a mí, Señor. A lo mejor yo soy el que estoy malo y no me doy cuenta. Entonces ahora llego a la casa, los problemas los dejo afuera. Ahora llego, le digo a la esposa mía, ya llegó por quien lloraba, mi amor, le digo. Y ella se pone a reír, cambia todo el panorama, ¿es verdad? Sí le digo de verdad, si llego a la casa y le digo eso, y ya todo cambia, pero usted sabe que uno tiene que entender esa parte para que sea uno feliz. A veces uno tiene problemas y dice uno, cámbiala, cámbiala, o la mujer, cámbiala. Son cosas que tenemos que tener mutuamente entre los dos para que vaya cambiando la situación. Y no hace mucho de eso, ¿me entienden? Porque esto tiene que ser un proceso para cambiar bien, ¿me entienden? Amén. Amén. Hermano, para que haya un crecimiento espiritual dentro de la pareja, ambos necesitan reconocer que necesitan de Dios en su matrimonio. Ambos necesitan reconocer. Yo ayer leía un libro y a mí me gusta leer mucho. Y el libro decía, el escritor decía, ¿de qué vale tener un matrimonio que no está sano espiritualmente? Porque si la pareja espiritualmente no está sana, mentalmente tampoco. Entonces, para sanar, hermano, nuestra mente, tenemos que sanar en el espíritu.
Tenemos que buscar más presencia de Dios. Tenemos que buscar más dirección de Dios. Tenemos que buscar más el rostro de Dios. Porque no puede haber sanidad mental si no hay sanidad espiritual. Y cuando hablo de la sanidad mental, no hablo de la loquera. Hablo del odio, de la amargura, del rencor, de la tristeza, de la sed de venganza, de la contienda. Esos son daños mentales porque están donde? Aquí sembrados. Y entonces mientras esas cosas estén aquí sembrados, la falta de perdón, todo eso está aquí sembrado, no va a haber crecimiento espiritual. No va a haber crecimiento espiritual. Porque uno va con el otro. ¿Entendió? Así que la clemencia es compadecerme del otro. Esa es clemencia. Poder compadecerme del otro y activar la misericordia y activar la compasión. Así que, honor son su vestidura. Nos fuimos la hora en el repaso. Honor son su vestidura. Fíjese, su vestidura. O sea, que lo cubre. En la pareja, hermano, el honor tiene que vestirlos a los dos. Tienen que cubrirlo a los dos. Adán y Eva andaban desnudos. Y cuando el honor se perdió, ¿qué hicieron? Se cubrieron rapidito, ¿verdad? Si en nuestra relación no hay honor, hermano, estamos a la intemperie. Estamos incompletos. Estamos faltos de. El honor es la vestidura. Mi relación de pareja, el honor, tiene que ser lo que nos viste, lo que nos cubre. ¿Y qué es el honor? El honor es una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar de manera recta, cumpliendo su deber y de acuerdo con lo que es moral. El honor es el respeto y buena opinión que se tienen de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. Fíjense, el honor es el respeto y buena opinión. ¿Usted alguna vez le ha preguntado a su pareja, ¿qué opinión tú tienes de mí? ¿Le hemos preguntado? Hoy mismo se la hacen. Hermano, estas son buenas conversaciones que las parejas deberían tener. Y nos sentamos a ver TV y si hablamos, ¡shh! Y si la persona está hablando, sumo más el volumen. Y sigue hablando y sumo más el volumen. Y sigue hablando, chico, pero tú no ves que estoy subiendo el volumen. No me dejas escuchar. O le pongo stop en el control y dime, hermano, esta actitud le quita las ganas a cualquiera de hablar. Dime, ¿qué pasó? Mata el deseo de hablar. No, olvídate, déjalo ahí. Olvídate. El TV siempre es primero que yo. Cualquier cosa es primero que yo. Y entonces por ahí comienza. Usted ve cómo comienza el diablo a sacar lo que ya está sembrado aquí. Y comenzamos a decir cosas hirientes que usted dirá, pero son la verdad, pero son hirientes. O el celular, ¿verdad que sí? Y hay temas buenos para hablar entre parejas. Pregúntele a su pareja, oye, ¿qué opinión tú tienes de mí? ¿En verdad tú quieres saber? Ya, yo quiero saber. ¿Es en serio? ¿Y a qué viene la pregunta? Porque son temas que no abarcamos, hermano. Y cuando los queremos abarcar, suenan tan extraños. No, como que tú estás vacilando, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados a hablar temas interesantes como ese. Esos son los verdaderos temas interesantes que debería tener una pareja. Especialmente los que estamos aquí dentro de la casa de Dios.
¿Por qué? El honor es una buena opinión que yo tengo de una persona basado a qué? A la base moral, a cómo esa persona se conduce, cómo esa persona se activa, cómo actúa, siempre procurando ¿qué? Hacer las cosas bien, como deben ser. El respeto de una opinión. Y yo siempre he dicho que el respeto, hermano, ni lo da un médico con receta médica, ni lo compra over the counter. No, el respeto es algo que se gana. ¿Y cómo se gana el respeto? Respetando. Si yo respeto, ¿qué automáticamente voy a recibir para atrás? Respeto, hermano. La palabra a mí me dice, trata, haz como tú quieres que te hagan, como tú quieres que te traten. Pues si tú quieres que te traten bien, trata bien. Si tú quieres que te hablen con amor, habla con amor. Si tú quieres que te traten con clemencia, trata tú con clemencia. Pero queremos las cosas, hermano, como diríamos allá en Puerto Rico, a la cañona. No, tú me tienes que tratar así, porque yo te exijo que tú me trates así. Esto no se trata de exigir, hermano. Esto se trata de que usted tiene que darlo primero. Primero, aunque usted no quiera, aprenda a hacerlo. Y de la única manera en que usted aprende a hacer algo es cuando usted lo hace varias veces. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted hace algo varias veces? Usted se va a acostumbrar, usted se va a disciplinar a hacerlo varias veces. Ya va a llegar el momento en que usted lo va a hacer, hermano, automático. No hay que apretarle el botón. El respeto no se exige a gritos. El respeto no se exige pataleteando. El respeto no se exige imponiendo voluntad. Mire, Dios es Dios y nos respeta. Y aunque la decisión que tomamos nos lleve por chorro, Dios la respeta. Él no puede decir, no, esa no es lo que yo quiero para ti, esa no es mi voluntad perfecta, admirable, pero la realidad es que nos vale. Y si Dios respeta nuestras decisiones, ¿por qué yo no puedo respetar las decisiones de otro? Siempre tengo que estar, tenemos un síndrome de arquitectura encima. Todo lo queremos reemplazar, todo lo queremos cambiar, todo lo queremos moldear. ¿Para qué? Para que quepa en nuestra caja. Y cuando estamos en los caminos del Señor, hay una sola caja en la que podemos entrar. Ambos, no yo sola, no él solo. Ambos tenemos que entrar a la caja del molde de Dios. Y si como pareja no entramos a la caja del molde de Dios, hermano, nuestra relación no va a ser para toda la vida. Aunque vivamos juntos bajo el mismo techo toda la vida. Pero yo puedo vivir toda la vida con una persona y no tener relación con ella. Alaba. Que no lo separe el hombre. Ya nos juntamos, ya no nos podemos, ¿verdad? Tú por tu camino y yo por el mío, porque me di cuenta ahora que todo era de Dios. No, ahora usted tiene doble trabajo, porque ahora usted tiene que hacer que sea de Dios. Ajá. Microfonito, porque es que después no nos escuchamos. Nosotros teníamos unas amistades cristianas también, igual que nosotros. Y entonces, bueno, un tiempo él estaba solo, un señor bastante, no muy mayor, pero más o menos. Y entonces él todos los días decía, hermano, vamos a orar porque yo estoy solo pidiendo una esposa. Y todos los días nos poníamos en oración y orábamos. Bueno, llegó el tiempo y él vive aquí, vino para Naples, se encontró la esposa
Bueno, llegó de nuevo para allá, para Broward, y dice, bueno, ya hermano, tengo una noticia, me encontré a mi esposa, ya me casé y todo. Y bueno, qué bueno, uno contento. Entonces nos dijo a nosotros que él se iba a mudar de nuevo para Naples y vino para acá. Vino con la esposa y todo, porque la esposa es de Naples. Y bueno, todo muy bien, nosotros vinimos acá, por eso que nos quedamos aquí en Naples y todo, pero muy bien y todo bueno. Y la convivencia era muy mala, hasta el grado que él le decía al Señor, Señor, ya no quiero, te la llevas tú, me voy yo. Le decía. ¿Usted vio? Sí. Y así mismito, y no duraron ni un año, creo, ni un año, porque era una, no sé, era mucho, una convivencia muy diferente completamente. Era pudiente. Wow. Lo que nosotros nos reímos es que él le dice, Señor, llévame ya por fin. Pero no, y o sea que él estaba buscando a la esposa, la encontró y ahora quiere que irse él porque dice que no soportaba a la esposa. Imagínese usted. ¿Ustedes vieron? Hermano, I don't know, yo tengo que orar mucho. Dice, y mire cómo termina aquí Proverbio para cerrar. Dice, cuando hablamos de honor, y se ríe de lo porvenir. Cuando yo respeto a mi pareja, cuando yo honro a mi pareja, cuando yo trato a mi pareja con sabiduría, cuando yo trato a mi pareja con clemencia, hermano, lo que vaya a pasar, a mí no me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque estoy sembrando cosas buenas. Porque lo estoy haciendo bien delante de Dios. Porque estoy construyendo en la base perfecta que es Cristo. Y si mi casa está fundamentada en la roca, no se cae. Si mi relación está fundamentada en la roca, no se cae. Podrá venir el viento, pero yo me río del viento. ¿Por qué? Porque yo sé que el viento soplará, pero lo que yo estoy edificando, sé que lo estoy edificando en el Señor y el viento podrá rugir. Y yo miro el viento y me río de él. Le dije, por más que ruja, mi casa no se cae. Mi relación no se quiebra. Mi relación no se va a caer. ¿Por qué? Porque yo soy una mujer de Dios o un hombre de Dios. Y yo he construido en Cristo. Y aunque a veces pensamos que estamos construyendo en Cristo, hermano, chequee bien. Porque si usted con estas clases del domingo y con la de hoy, de alguna manera usted se ha visto reflejado, es porque su base aún tiene estructura que hay que reforzar en Cristo. ¿Usted vio? Y entonces tenemos que buscar la dirección de Dios. El domingo que viene vamos a entrar en unas características específicas del hombre, del esposo ideal, y vamos a hablar bíblicamente de la mujer, la esposa ideal. Así que, varón, estudie Proverbios 31, que le va a decir a usted cuáles son las características de la esposa para que la pueda entender mejor. No ponemos sobre nuestro pie la persona que está a cargo de